Hoy vamos a tomar tres citas de los tres evangelios sinópticos, pero eh, que más o menos, palabras más, palabras menos, significan lo mismo. Vamos a leer primeramente la cita de Mateo, capítulo 12, verso 30, donde dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto lo dijo Jesús y también está registrado en Marcos 9:40 y en Lucas 11:23. Y es un imperativo que sonó fuerte en boca de Jesús para una audiencia que confiaba en sus prácticas religiosas. Pero Jesús no se inmutaba por lo que sus palabras pudieran despertar en su audiencia, porque él sabía que después de todo estaba hablando las palabras que su padre, el mismo Dios, le permitía. Y lo que quiere significar esta expresión es que no podemos recoger sino para su reino. Y si acaso no queremos hacerlo, de alguna manera, también estamos desparramando, porque quien más, quien menos debe tomar en el momento en que conoce el Evangelio, reconoce estas palabras, lee los Evangelios y sabe, sea a través de lectura o a través de películas o algún tipo de documental, lo que fue la vida de Jesús y cómo él se dirigía con sus palabras y lo que de hecho quedó registrado por sus seguidores, sus primeros discípulos. Sabemos que tenemos que tomar partido. En algún momento de nuestras vidas o adherimos a su ideología o nos sorprenderemos desparramando, dividiendo su reino. Muchos creyentes muy religiosos también despilfarran de alguna manera o dilapidan sus palabras, sus enseñanzas, creyendo que están haciendo el bien, recogiendo, pero en realidad están esparciendo partidismos, desunión, contienda y adulación personal. Por eso es tan delicado el reino de Dios. No es algo de lo que podemos decir, nosotros podemos hacer lo que queremos y hablar de sus palabras, predicar de su vida como nos parece. Mientras que paradójicamente desparraman su inconformidad, por ejemplo, con reglas, preceptos y maneras o costumbres humanas de esparcir sus enseñanzas, mientras que otros recogen tesoros para el cielo, quizá con menos sabiduría, con menos elementos, quizá de una manera diferente, porque en otro de los evangelios relata Jesús o pronuncia estas palabras ante la queja de los discípulos o el comentario de que habían encontrado a unas personas que estaban sanando en nombre de Jesús, pero no seguían con ellos. Es decir, iban hablando de Jesús y haciendo milagros en su nombre, pero no estaban con los discípulos. Entonces Él les dijo, no le prohíban que hablen esto, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es en nuestro lugar. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ahí es donde coincide con el otro evangelista, el otro escritor del Evangelio, en estas palabras finales. El que conmigo no recoge, desparrama. Pero antes había dicho, no le prohíban a otras personas que hablen o hagan milagros en mi nombre, porque en realidad si no están contra nosotros, están de acuerdo con nosotros, solo que nos siguen las mismas costumbres, los mismos lineamientos, digamos, la misma modalidad de predicar el Evangelio. Así que hay otros que recogen tesoros para el cielo. ¿Y quién no quiere esto finalmente? Sin embargo, se requiere determinación. Para Jesús no fue fácil. Sabemos que ganó un número considerable de enemigos y aún sabemos cómo lo persiguieron, lo acusaron y finalmente lo llevaron a la muerte. Eh, Esos enemigos eran los que no eran capaces de arrimar almas para su reino, sino para su propio bolsillo. Y estos también
han seguido a través de los siglos detrás del reino, pero para obtener ganancias, son los que no pagan el precio, sino no quieren pagar el precio, sino tomar gratuitamente de la cosecha y tomarla fácilmente. Así que recordemos estas tres citas de Lucas 11:33, Marcos 9:40 y Mateo 12:30, que relatan las palabras de Jesús en distintos episodios, porque hay uno de ellos que habla de unos endemoniados que habían sido liberados y los religiosos lo acusaban de echar a esos demonios en nombre de Satanás. Y él dijo y tuvo que aclararles, bueno, todo reino que está dividido contra sí mismo no puede prosperar. Por eso mi reino tiene que estar, o los que están en mi reino tienen que estar recogiendo y no desparramando. De otra manera, son como esos del reino contrario, que buscan solamente su propio placer o su propia ganancia. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿De qué lado estás? ¿De los que recogen para el reino de Dios o de los que dividen el reino de Dios? Es bueno que hagamos una reflexión para que en medio de nuestra tarea de predicar las buenas nuevas, nos detengamos a considerar hasta qué punto estamos siempre llevando para el reino de Dios, cosechando, vamos a decir, juntando y no desparramando. Así que el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, no hay punto medio. No es que si no recogemos, no hacemos ningún mal. Pero si no estamos recogiendo para el reino de Dios o trabajando para el reino de Dios, estamos trabajando para el reino contrario. Escrito y dicho está.